Mis suegros me invitaron a un restaurante de lujo para mi cumpleaños. Llegué, pero la sala estaba vacía. Sobre la mesa había un documento de divorcio, ya firmado, y una nota que decía: «Feliz cumpleaños, amenaza impotente. Puedes disfrutar con dolor». No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Hola. Gracias por su continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan de las historias que compartimos, suscríbanse a este canal. Sería genial si pudieran dejar un comentario sobre la ciudad desde la que nos están viendo. Podríamos mencionarles en nuestra próxima historia. La mención especial de hoy es para Julie de Red Oak, Texas. Nos alegra que disfruten de nuestras historias. Ahora, vamos a sumergirnos en los detalles de la historia de hoy. Me senté en mi escritorio en la tranquilidad de nuestra casa suburbana de Boston. El leve roce de mi lápiz contra el cuaderno de bocetos llenaba el silencio. La habitación olía a grafito y papel viejo, un consuelo familiar, pero hoy se sentía pesado, como si el aire mismo cargara con el peso de las palabras no dichas. Afuera, el sol del atardecer caía, proyectando largas sombras sobre el distrito de Arces, su luz dorada atrapando los bordes de mi ilustración a medio terminar. Una escena de bosque caprichosa para un libro infantil. Tracé la curva del tronco de un árbol. Mis dedos se demoraron en la textura áspera del papel, pero mi mente divagó, como solía hacerlo, hacia la vida que una vez soñé. Una vida que ahora parecía tan distante como las estrellas. Solía dibujar con Rebecca a mi lado. Nos conocimos en la universidad, en un club de arte y literatura. Nuestras voces se superponían mientras debatíamos los méritos de las pinceladas de Van Gogh y la prosa de Austen. Recordé su risa, aguda y brillante, como el repique de una campana, mientras prometíamos viajar por el mundo, con cuadernos de bocetos y novelas en mano. Ella era una estudiante perdida entonces, su cabello castaño rojizo caía en ondas sobre sus hombros, sus ojos brillaban con ambición. Yo era un estudiante de arte, mis manos manchadas de carboncillo, mis sueños tan salvajes como los paisajes que dibujaba. Nos casamos hace 7 años, llenos de esperanza, pero esas promesas se habían desvanecido silenciosamente, reemplazadas por las expectativas de la familia Lanston. Sus tradiciones nos envolvieron como enredaderas, asfixiando la vida que habíamos planeado. Los Lanston eran de la vieja guardia, su nombre grabado en la historia de Boston como un monumento. Charles, el padre de Rebecca, era un magnate inmobiliario, su rostro severo enmarcado por cabello entrecano, sus ojos siempre entrecerrados como si me estuviera evaluando. Evelyn, su madre, era una mujer de sociedad. Sus perlas brillaban contra sus blusas de seda, su voz suave pero cortante, como una cuchilla envuelta en terciopelo. Thomas, su hermano mayor, era socio de la empresa familiar. Sus anchos hombros y trajes elegantes le valieron el apodo de el hombre de hierro. Laura, su hermana menor, era pediatra, la única Lanston que me trataba con amabilidad, su suave sonrisa una rara calidez en su mundo frío. Me recliné en mi silla, la madera crujió bajo mi peso, y miré el reloj. Eran casi las 5, y Rebecca pronto estaría en casa, sus pasos resonando contra el suelo de madera, su maletín golpeando contra el mostrador. Había cambiado a lo largo de los años, su ambición se había endurecido en algo más frío, su lealtad se había desplazado hacia su familia. No podía culparla, no del todo. Los Lanston exigían lealtad, y yo, con mis orígenes modestos y mi carrera creativa, era un extraño, una mancha en su prístino legado. Recordé la última reunión familiar, una cena de Navidad en su extensa finca en Chestnut Hill. El comedor olía a pavó asado y pino, la araña proyectaba prismas de luz sobre la mesa. Evelyn me presentó a sus amigos, su voz goteaba con descendencia. Este es Elías, el esposo de Rebecca. Es solo un ilustrador en una pequeña editorial. Con el tiempo, se centrará más en la familia. Forcé una sonrisa, mi mandíbula apretada, pero sus palabras habían persistido, un recordatorio de mi insuficiencia. Thomas había sido peor. Su risa resonó mientras me daba una palmada en el hombro, su agarre demasiado fuerte. Los trabajos como el tuyo tienen beneficios, Elías. Es decir, dibujar para niños no es exactamente un trabajo de hombres, ¿verdad? Sus palabras me habían herido profundamente, cuestionando no solo mi carrera, sino mi hombría, una herida que supuraba bajo mi silencio. Laura me miró al otro lado de la mesa, su expresión de disculpa, y más tarde me llevó a un lado, su voz baja. No dejes que te afecten, Elías. Siempre son así. Su amabilidad había sido un salvavidas, pero no fue suficiente para detener la marea de su desaprobación. Rebecca me había defendido al principio, apretándome la mano debajo de la mesa, pero con el tiempo,
Sus defensas se debilitaron, sus suspiros se volvieron más agudos, su mirada evitaba la mía. Lo había sentido, la distancia que se ampliaba entre nosotros, un abismo que no podía salvar. Los tratamientos de fertilidad lo habían empeorado. Habíamos querido tener hijos desde que nos casamos, pero hace 3 años comenzamos con las inyecciones, las citas, la interminable espera. Los Langston nos observaban como halcones, sus expectativas eran pesadas. Evelyn había dicho de inmediato, con voz aguda, el linaje Langston siempre ha sido fuerte. Necesitamos herederos, Elías. La implicación era clara, les estaba fallando, le estaba fallando a Rebecca, me estaba fallando a mí mismo. El médico había sido impreciso, sus palabras cuidadosas. No hemos encontrado problemas significativos, pero existe la posibilidad de infertilidad inexplicable. Asentí, con la garganta apretada, pero los Langston se aferraron a eso. Su culpa recayó sobre mí como un sudario. Thomas sonrió, su tono casual pero cruel. Tal vez seas tú, Elias. No estás a la altura del estándar Langston, ¿verdad? Me froté las sienes, el recuerdo agudo, y miré mi reflejo en la ventana. Mi cabello castaño mostraba canas prematuras, mis ojos cansados, pero todavía había una chispa allí, un desafío silencioso al que me aferraba. No era solo un ilustrador, me dije. Era un artista, un narrador. Pero en su mundo, eso no era suficiente. Yo no era suficiente. La puerta principal se abrió y los pasos de Rebecca resonaron, agudos y deliberados. Cerré mi cuaderno de bocetos, las páginas susurraron, y me puse de pie, alisándome el suéter. Apareció en la puerta, su cabello castaño rojizo recogido, su traje impecable, su expresión distante. Llegaré tarde esta noche, dijo, su voz cortante. Reunión con un cliente. Asentí, con la garganta apretada, y la vi desaparecer en la cocina, el sonido de su maletín golpeando contra el mostrador, un signo de puntuación a su silencio. Volví a sentarme, mis manos temblaban ligeramente, y abrí mi cuaderno de bocetos de nuevo. La escena del bosque me devolvió la mirada, sus árboles enredados, sus sombras profundas. Me pregunté si así era como me sentía, perdido en su mundo, mis raíces arrancadas, mis sueños desvaneciéndose. Pero aparté el pensamiento, concentrándome en las líneas, las texturas, la historia que estaba tratando de contar. Tenía que aferrarme, me dije, a algo, a cualquier cosa. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Dudé, viendo Evelyn Langston en la pantalla, pero contesté, con voz cautelosa. Elías, feliz cumpleaños, dijo, su tono más brillante de lo habitual, casi teatral. Como es un día especial, quiero celebrarlo contigo esta noche. Reunámonos con toda la familia en Chateau Bloom a las 7. Me quedé helado, mi corazón latía con fuerza. Chateau Bloom era uno de los restaurantes más exclusivos de Boston, un lugar donde un solo plato podía costar más que mi salario diario. Evelyn nunca había hecho un gesto así antes, y no podía quitarme la inquietud. Oh, gracias, Evelyn, pero... Me interrumpió, su voz firme. No hay necesidad de ser modesto. Somos familia. Le he pedido a Rebecca que se encargue de otra cosa, así que ven directamente al restaurante. 7 en punto. La llamada terminó y me quedé mirando el teléfono, mi mente acelerada. ¿Por qué una invitación tan generosa? ¿Y por qué separado de Rebecca? La llamé, mis dedos temblaban. ¿Estás segura de que esto está bien? To moderator repent. Su voz era tensa, cortante. Sí, he hablado con ella. Me reuniré contigo más tarde. Mamá está tratando de quedar contigo. Disfruta. Colgó, y me quedé allí sentado. El silencio me oprimía, la inquietud crecía. Miré mi cuaderno de bocetos, la escena del bosque incompleta, sus sombras más oscuras ahora con la luz que se desvanecía. Me pregunté si esta cena era una oportunidad, un nuevo comienzo o algo completamente diferente. No podía quitarme la sensación de que estaba entrando en una trampa, pero la aparté, aferrándome a una frágil esperanza. Cerré el cuaderno de bocetos, el sonido agudo, y me puse de pie, con mi resolución firme. Lo que sea que me esperara, lo enfrentaría, me dije a mí mismo. Pero en el fondo, sabía que las sombras de su legado se cernían más grandes que nunca. Me paré frente al espejo en nuestra tranquila casa suburbana, el silencio espeso a mi alrededor, roto solo por el débil zumbido del radiador. Mi reflejo me devolvió la mirada, un hombre de unos 30 años, cabello castaño con canas prematuras. Estaba cansado, pero esperanzado. Ajusté mi corbata, la seda suave bajo mis dedos, y alisé la chaqueta de mi traje,
Su textura de lana me reconfortaba. El anillo de bodas en mi mano izquierda captó la luz. Su banda de oro un recordatorio de las promesas hechas, promesas a las que todavía me aferraba a pesar de la distancia entre Rebecca y yo. Respiré hondo, el aire frío contra mis labios, y me dije a mí mismo que esta noche podría ser diferente, una oportunidad para que los Langston finalmente me vieran, me aceptaran. Pero en el fondo, un nudo de inquietud se apretó en mi pecho, el tono brillante, casi teatral, de Evelyn resonando en mi mente. Tomé mis llaves, el metal frío contra mi palma, y salí, el aire de la tarde temprano penetrante con el aroma de las hojas otoñales. El distrito de Arces estaba tranquilo, sus calles bordeadas de arces, sus ramas se mecían suavemente, proyectando sombras bajo las farolas. Conduje hasta Chateau Bloom, el zumbido del motor constante, pero mis pensamientos corrían, dando vueltas a las palabras de Evelyn, el tono tenso de Rebecca en el teléfono. ¿Por qué separado de ella? ¿Por qué ahora, después de años de desdén? Apreté el volante, mis nudillos pálidos, y traté de concentrarme en la carretera. Los faros cortaban el crepúsculo. Chateau Bloom se alzaba imponente, un edificio clásico de piedra, su fachada iluminada por cálidos faroles, sus ventanas brillaban con luz dorada. Aparqué, la grava crujió bajo mis neumáticos, y salí, el aire frío rozando mi rostro. El portero uniformado asintió, su mano enguantada abrió la puerta, y entré, el aroma a romero y vino me envolvió. El vestíbulo era opulento, sus suelos de mármol brillaban, sus arañas proyectaban prismas de luz a través de las paredes, pinturas impresionistas bordeaban el pasillo. Me sentí fuera de lugar, mi traje de repente inadecuado, mis pasos resonaban demasiado fuertes. El gerente de mediana edad se acercó, su reverencia leve, su voz pulida. Bienvenido, señor. Nombre: Elias Carter. Tengo una reserva a las 7 bajo Morrison. Dije, mi voz firme, pero mi corazón latía con fuerza. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro, y asintió. Ah, Laura Servita Langston. Por aquí, por favor. Me condujo más allá del comedor principal, sus mesas llenas de clientes bien vestidos, sus risas agudas, sus copas tintineando. Lo seguí, mis zapatos se hundían en la alfombra de felpa, el pasillo se estrechaba, la luz se suavizaba. Abrió una puerta a una habitación privada, su interior con poca luz. Una gran mesa redonda cubierta con un mantel blanco, elaborados arreglos florales de rosas y lirios, 7 copas de champán brillando bajo la araña. Pero la habitación estaba vacía, el silencio sofocante. Disculpe, ¿no han llegado todos todavía? Pregunté. Mi voz tensa, la confusión aumentaba. El gerente frunció el ceño, su tono perplejo. Todos los Langston ya han llegado. Por favor, espere un momento. Cerró la puerta, el sonido agudo, y me quedé allí de pie, mi respiración superficial, el aire pesado con el aroma de las rosas. Escaneé la habitación, sus paredes revestidas de madera oscura, sus pinturas mirando hacia abajo, sus ojos críticos. Entonces lo vi, un sobre en la mesa, mi nombre escrito en elegante caligrafía. Mis manos temblaron cuando lo recogí, el papel suave, su peso ominoso. Lo abrí, y 2 documentos cayeron, revoloteando sobre la mesa como hojas muertas. El primero era un documento legal oficial, sus palabras crudas, tinta negra sobre papel blanco, papeles de divorcio. La firma de Rebecca ya estaba allí, precisa y definitiva. El segundo era una nota con la letra de Evelyn, su tono venenoso: feliz cumpleaños. El hombre defectuoso debe irse. Sin ti, Rebecca puede tener una familia de verdad. Me quedé helado, mi visión borrosa, los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos. Otro trozo de papel se deslizó. La letra de Rebecca esta vez, sus palabras más frías: necesito continuar con el legado de los Langston. Ya no es posible contigo. Mi marido. Adiós. La habitación giró, la luz de la araña se fracturó, el aroma de las rosas era empalagoso, sofocante. Me desplomé en una silla, la madera crujió debajo de mí. Mis manos temblaban, los papeles se deslizaron al suelo. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, su sal amarga en mis labios. Toqué mi anillo de bodas, su banda fría ahora, su peso una mentira. 7 años, pensé. 7 años de matrimonio, de promesas, de sueños, terminando así, en mi cumpleaños, en esta habitación vacía. Su crueldad programada para herir lo más profundo. Recordé nuestros votos, pronunciados bajo un cielo primaveral, su mano cálida en la mía, sus ojos brillantes. Recordé los tratamientos de fertilidad, la culpa de los Langston,
sus palabras. El linaje Langston necesita a hombres fuertes, cortándome, cuestionando mi hombría, mi valía. Y ahora esto, su juicio final, su rechazo, su traición. Así es como termina, dije en voz alta, mi voz pequeña, pero firme, el aire pesado a mi alrededor. Me puse de pie, mis piernas inestables, y me sequé las lágrimas, mis dedos mojados contra mis mejillas. Pero en medio del shock, la tristeza, otra emoción surgió, débil al principio, pero cada vez más fuerte, la ira. Las crueles palabras de Evelyn, la traición de Rebecca, el hecho de que hubieran elegido mi cumpleaños para este acto. Ardía en mí, un fuego que no había sentido en años. Miré la mesa, sus flores burlonas, sus copas de champán vacías, y algo cambió. Pensaron que era defectuoso, un fracaso. Pero no había terminado. Todavía no. Apreté el botón para llamar al camarero. Mi dedo temblaba, pero resuelto. Apareció un joven, su uniforme impecable, su expresión neutral. ¿Cómo puedo ayudarlo, señor?, preguntó. Respiré hondo, mi voz firme ahora, mi ira enfocada. ¿Quién paga la cena de esta noche? Echó un vistazo a su bloc de notas. Se ha acordado previamente con la tarjeta de crédito del señor Langston. Una pequeña sonrisa curvó mis labios, aguda y desafiante. En ese caso, me gustaría pedir el mejor menú de cena y champán, para una persona. Él asintió, sus ojos brillaron con sorpresa, y se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Regresé a la mesa, inhalando el aroma de las rosas, su dulzura ahora amarga. Recogí los papeles del divorcio, su peso más ligero ahora, y los guardé en mi bolso, la cremallera aguda en el silencio. Este no es el final, me dije, mi voz tranquila, pero firme. Este es el comienzo. Llegó el champán, sus burbujas bailaban en la copa, su luz dorada captaba el brillo de la araña. La levanté, el tallo frío contra mis dedos, y tomé un sorbo, su sabor agudo, sus burbujas estallando en mi lengua. Miré la habitación vacía, sus sombras profundas, su silencio roto por el débil tintineo de mi copa, y lo sentí. Una chispa, una resolución, una determinación que no había sentido en años. Comi solo, la comida exquisita, sus sabores ricos. Vieras saladas, risotto de trufa, soufflé de chocolate. Pero cada bocado era un desafío, una recuperación, una negativa a dejar que me definieran. Pensé en Rebecca, sus ojos distantes, sus papeles firmados, y sentí que el peso se levantaba, las cadenas se aflojaban. Pensé en Evelyn, su nota venenosa, y sentí que la ira ardía, pero la canalicé, la enfoqué, la transformé en algo nuevo. Pensé en mí mismo, el hombre que había sido, el hombre que podía ser, y supe, en el fondo, que esta noche, esta traición, no era mi fin, sino mi comienzo. Salí de Chateau Bloom, el aire fresco de la noche penetrante contra mi rostro, las estrellas arriba tenues pero constantes. Conduje a casa, los faros cortando la oscuridad, mi resolución firme, mi corazón más ligero. Lo que sea que viniera después, lo enfrentaría, me dije a mí mismo. Pero por ahora, llevaba la chispa, el fuego, la promesa de una vida recuperada. Me senté en mi nuevo apartamento, el silencio espeso, roto solo por el débil zumbido del refrigerador. El espacio olía a pintura fresca y cartón, las paredes desnudas, los pisos desgastados por la mudanza. Había dejado atrás nuestra casa suburbana, sus recuerdos demasiado pesados, y había tomado este modesto lugar en el Southend de Boston. Sus ventanas daban a una calle tranquila, sus sombras largas a la luz del atardecer. Me recosté en el sofá, su tela áspera contra mi suéter, y miré la pila de cajas, sus etiquetas nítidas en marcador negro. Libros, cuadernos de bocetos, ropa. Cada una pieza de la vida que estaba tratando de reconstruir. El divorcio había sido rápido, el abogado de los Langston presionando por un acuerdo, ofreciéndome una pequeña parte de nuestra propiedad conjunta. Había firmado, mi bolígrafo firme, mi resolución firme, y volví a mi apellido de soltero, Carter, deshaciéndome de su legado como un abrigo gastado. Me froté las sienes, el dolor persistía, y miré el reloj. Eran casi las 6, y el día había sido largo, lleno de desempaquetar, ordenar, tratando de encontrarle sentido al vacío. Pensé en Rebecca, sus ojos distantes, sus papeles firmados, y sentí un destello de ira, pero era más suave ahora, atenuado por el tiempo. No me había contactado, no se había disculpado, como si nuestros 7 años hubieran sido una ilusión, un sueño del que había despertado.
Me puse de pie, mis pasos resonando en el suelo de madera, y abrí una caja, sacando mi cuaderno de bocetos, su cubierta gastada, sus páginas llenas de bosques, estrellas, rostros de niños. Tracé las líneas, el grafito suave bajo mis dedos, y sentí una chispa, un recordatorio de quién era, quién podía ser. Llegó el correo, la ranura traqueteó, y crucé la habitación, mis calcetines silenciosos en el suelo. Recogí los sobres, su papel crujiente, y me quedé helado, viendo uno de un bufete de abogados en Cape Cod, su dirección desconocida. Lo abrí. Mis manos temblaban, y leí las palabras, crudas y surrealistas. Estimado señor Elias Carter, le informamos respetuosamente sobre la ejecución del testamento de su abuela, Margaret Carter. Contuve la respiración. Mi corazón latía con fuerza. Margaret me había criado después de la muerte de mis padres. Sus manos callosas, su voz suave, su muerte hace 5 años una herida silenciosa. Pensé que su herencia era una pequeña cuenta de ahorros, algunos recuerdos. Pero esta carta decía lo contrario. Los activos por un total de aproximadamente $8 millones se transferirán a usted a través de un fideicomiso, según las instrucciones de Margaret para que se divulguen a los 40 años. Dejé caer la carta, desplomándome en una silla. La madera crujió debajo de mí. $8 millones, pensé. La cifra bailaba en mi cabeza, surrealista, imposible. Recordé la vida modesta de Margaret, su pequeña cabaña en Cape Cod, sus paredes llenas de libros, su cocina con olor a pan y té. Nunca había hablado de riqueza, nunca había insinuado inversiones. Pero ahora esta fortuna, escondida, esperando, se sentía como un salvavidas, un regalo. Conduje a Cape Cod al día siguiente, la carretera sinuosa, el océano brillando en la distancia. Jonathan Faize, el abogado, me recibió en su oficina, su cabello gris prolijo, su voz tranquila. Margaret era una mujer sabia, dijo, su sonrisa cálida. Invirtió constantemente desde joven, pero prefería una vida modesta. Quería que usted labrara su propio camino, no que dependiera de la riqueza. Asentí, con la garganta apretada, y pregunté, ¿por qué no me lo dijo? Durante mi matrimonio, Miss Luches. Se inclinó hacia adelante, sus ojos amables. Añadió la condición de los 40 años para que esto no afectara su matrimonio. Quería que usted construyera su propia vida, Elías. Me fui, los documentos pesados en mi bolso, el aire del océano penetrante contra mi rostro. Pensé en los Langston, su desdén, las palabras de Evelyn. Es solo un ilustrador de un entorno inadecuado. Y me pregunté si esta fortuna habría cambiado su opinión. Pero sabía, en el fondo, que no lo haría. El dinero no cambiaría su naturaleza, su crueldad. Y sentí un alivio silencioso, una liberación de su juicio. Decidí volver a hacerme la prueba de infertilidad, el peso de su culpa aún persistía, una sombra que necesitaba sacudir. La Dra. Sarah Chun, una especialista, me recibió en su oficina de Boston, su voz suave, sus manos firmes. Elías, dijo, tomándome la mano, no hay nada malo en ti. Tras un examen más detenido, la causa estaba del lado de Rebecca, una rara condición genética que causa baja calidad de los óvulos. Las posibilidades de concebir eran escasas. Me quedé helado, mi visión borrosa, mi corazón latía con fuerza. Lo sabían, agregó, su tono cuidadoso. Estos resultados deberían haberse comunicado, pero la infertilidad masculina a menudo es estigmatizada, y las familias como la suya lo ocultan para proteger el orgullo. Me fui. Las calles de la ciudad borrosas, la verdad aguda, liberadora. Me culparon, cuestionaron mi hombría, pero era su mentira, su hipocresía. Y sentí que las cadenas se aflojaban, el peso se levantaba. Usé parte de la fortuna de Margaret para abrir el cuaderno de bocetos de Margaret, una librería infantil y estudio de arte en Beacon Hill, su fachada de piedra cálida, sus ventanas brillantes. Pinté el letrero yo mismo, las letras en negrita, la madera lisa, y llené los estantes con libros, materiales de arte, sus colores vívidos. La inauguración fue pequeña, pero asistieron autores locales, sus voces cálidas, sus sonrisas genuinas. Organicé talleres de arte, la sala llena de risas de niños, sus manos manchadas de pintura, su alegría un bálsamo. Sophia Bennett, una profesora de ciencias, vino con su hijo, Ethan, sus ojos brillantes, sus preguntas agudas. Hablamos, su voz firme, su presencia reconfortante, y sentí una chispa, una conexión, un nuevo comienzo. Me paré en el estudio,
El aroma a pintura y papel llenaba el aire, y miré por la ventana. La nieve se acumulaba, las farolas brillaban. Pensé en Margaret, su fuerza silenciosa, su regalo, y sentí su presencia guiándome. Pensé en Rebecca, los Langston, sus mentiras, y sentí que la ira se desvanecía, reemplazada por la resolución. Esta era mi vida ahora, me dije, mi camino, mi legado, y lo construiría, ladrillo a ladrillo, boceto a boceto. Me paré detrás del mostrador en el cuaderno de bocetos de Margaret. El aroma a pintura fresca y libros viejos llenaba el aire. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas, proyectando sombras en el suelo de madera. El estudio estaba tranquilo, sus estantes llenos de materiales de arte, sus paredes adornadas con dibujos de niños, sus colores vívidos, sus líneas audaces. Ajusté una pila de cuadernos de bocetos, su papel suave bajo mis dedos, y sentí un orgullo silencioso, un sentido de propósito. El año pasado había sido una reconstrucción, una recuperación. Pero los Langston persistían, sus sombras tenues pero persistentes, su crueldad una herida que había aprendido a llevar. Eché un vistazo al periódico en el mostrador, sus titulares crudos: Langston Real Estate se enfrenta a la bancarrota en medio de inversiones fallidas. Leí, mis ojos recorriendo las palabras, mi corazón firme. La salud de Charles había decaído, su estrés pasando factura, su rostro una vez severo ahora hueco. Evelyn había sido condenada al ostracismo, su círculo social la abandonó, sus perlas tenues en la luz que se desvanecía. Thomas había perdido su puesto, su personaje de hombre de hierro se desmoronaba, sus trajes ahora le quedaban mal. El rumoreado compromiso de Rebecca con un rico heredero se había roto. El declive de los Langston, una caída pública, su legado resquebrajándose. No sentí alegría, ni ira, solo un desapego silencioso, una liberación de su control. La campana sobre la puerta tintineó, y levanté la vista, conteniendo la respiración. Rebecca estaba allí, su cabello castaño rojizo recogido, su traje impecable, pero su rostro cansado, sus ojos sombreados. Dudó, sus pasos lentos, y sentí un destello, un recuerdo de su risa, su toque. Pero se desvaneció, reemplazado por la resolución. Elías, dijo, su voz baja, me escucharás. Asentí, mi expresión tranquila, e hice un gesto hacia una silla. Crujió cuando se sentó. Me equivoqué, comenzó, sus manos temblaban, sus palabras se derramaban. Te culpé por nuestra infertilidad, pero era mi condición, mi problema genético. Tuve una aventura, con la esperanza de concebir, para demostrar que tú eras el problema, pero fracasó. Lo encubrieron, me protegieron. Pero deseché al mejor esposo por su orgullo. Escuché, mi corazón oscilaba, la ira y la tristeza se mezclaban, pero mi rostro permaneció firme. Su confesión, su aventura, fue una traición más profunda que los papeles del divorcio, una herida que no había esperado. Pero no sentí shock, ni ira, solo una liberación silenciosa. Lo siento, dijo, su voz temblaba, sus ojos húmedos. Pero me puse de pie, mi resolución firme. El pasado es el pasado, le dije, mi voz tranquila, mi desapego claro. Se fue, sus pasos se desvanecieron, y volví al mostrador. El silencio se asentó, la luz del sol cambió, su calor tenue. La campana volvió a sonar, y Evelyn entró, su apariencia una vez digna desaparecida, su cabello despeinado, sus ojos sombreados. Elías, dijo, su voz ahogada, Laura ha sido hospitalizada. Una enfermedad renal hereditaria. Nos hemos hecho pruebas, pero ninguno de nosotros es compatible. Por favor, ayúdala. ¿Considerarías hacerte la prueba? Me quedé helado, sus palabras agudas, su desesperación cruda. Recordé su crueldad, su nota, el hombre defectuoso debe irse, y sentí que la ira aumentaba. Pero pensé en Laura, su amabilidad, su sonrisa, y sentí la atracción, un dilema moral. Consulté a Sofía, su voz firme, su presencia reconfortante. Se trata de quién eres tú, no de ellos, dijo, su mano cálida sobre la mía. Y supe, en el fondo, que tenía razón. Me hice la prueba, la habitación del hospital fría, la aguja afilada, y descubrí que era compatible. Decidí donar, mi resolución firme, y le dije a Evelyn, mi voz firme, esto no es por ti ni por tu familia. Es por Laura. Y es mi regalo final. La cirugía se avecinaba, su peso pesado, pero no sentí miedo, solo claridad, una oportunidad de elevarme por encima de su toxicidad, de definirme a mí mismo, no a ellos.
Desperté en la habitación del hospital. El olor antiséptico fuerte. Los monitores emitían pitidos suaves, su ritmo constante. Me dolía el costado, la incisión sensible, pero me sentía más ligero, un peso levantado, no solo por la cirugía, sino por el pasado. La recuperación de Laura había sido rápida, su gratitud cálida, su sonrisa tenue pero genuina. Las noticias locales habían cubierto mi donación, su titular en negrita: héroe local salva a su cuñada con una donación de riñón. Y el cuaderno de bocetos de Margaret había estado a tope, sus estantes llenos, sus talleres llenos. Me senté, la cama crujió, y miré por la ventana, el horizonte de la ciudad nítido, sus luces brillando, y sentí un orgullo silencioso, un sentido de propósito. Charles había muerto, su enfermedad relacionada con el estrés se lo llevó, su funeral tranquilo, su legado desmoronándose. Recibí una carta de su abogado, su papel crujiente, sus palabras surrealistas. Señor Elias Carter, Charles Langston le ha dejado una pequeña herencia, que incluye un terreno, con una nota: fuiste el hijo que nunca tuve. Te fallé. Me quedé helado, conteniendo la respiración, sus palabras agudas, irónicas. Recordé su rostro severo, su silencio, y no sentí alegría, ni ira, solo un desapego silencioso. Doné el terreno a un programa de arte para niños, su escritura firmada, su propósito claro, rechazando su legado, definiendo el mío. Sofía y yo nos acercamos más, su voz firme, su presencia reconfortante, nuestras conversaciones profundas, nuestras risas cálidas. Adoptamos a Ethan, su hijo, sus ojos brillantes, sus preguntas agudas, y sentí una atracción, un vínculo, una familia elegida, no nacida. Nos casamos en una pequeña iglesia, sus bancos llenos de clientes habituales de la librería, la familia de Sofía, sus sonrisas cálidas, sus aplausos suaves. Llevé un traje sencillo, su tela suave, y Sofía llevaba un vestido color marfil, su encaje delicado, su ramo brillante. Renovamos mi apartamento, sus paredes pintadas, sus ventanas amplias, creando un hogar compartido, sus habitaciones llenas de arte, libros, risas. Creamos un grupo de apoyo para la infertilidad, sus reuniones se celebraban en el estudio, sus sillas llenas de parejas, sus rostros cansados, pero esperanzados. Compartí mi historia, mi voz firme, mis palabras honestas, y Sofía guió, sus habilidades de enseñanza agudas, su empatía profunda. Sentí propósito, sanación, una oportunidad de ayudar, de conectar, de redefinir la familia, el legado, la hombría. Me paré en el estudio, el aroma a pintura y papel llenaba el aire, y miré a Ethan, sus manos manchadas, su amplia sonrisa, y lo sentí. Una alegría silenciosa, una vida recuperada. Me paré en la sala de estar. El espejo reflejaba mi rostro, sus líneas más suaves ahora, sus ojos firmes. Ajusté mi corbata, su seda suave, y sonreí a Sofía. Sus pendientes de perlas brillaban, su vestido elegante, su presencia reconfortante. Ethan rebotó cerca, su traje impecable, sus preguntas agudas, y sentí una alegría silenciosa, una sensación de plenitud. Condujimos a Chateau Bloom. Las luces de la ciudad brillaban, el aire fresco, y recordé aquella noche de hace 2 años, su traición aguda, su dolor crudo. Pero ahora llevaba una nueva vida, una nueva familia, y me sentía listo, resuelto. El gerente nos recibió, su reverencia leve, su voz cálida. Bienvenidos, señor y señora Carter. Seguimos, el comedor opulento, sus mesas llenas, sus risas suaves. Los vi, a Rebecca y Evelyn, en una mesa del fondo, sus rostros envejecidos, sus ojos sombreados. Asentí, mi gesto leve, y me volví hacia Sofía, su mano cálida, la sonrisa brillante de Ethan, y le dije: pensé que esa noche era el final, pero era el comienzo. Comimos, la comida rica, sus sabores cálidos, y lo sentí. Un cierre, una paz, una vida recuperada. De vuelta en el estudio, organicé un taller de arte, la sala llena de niños, sus manos manchadas, sus risas fuertes. La campana sonó, y una mujer entró, su rostro familiar, su voz vacilante. Elias. Soy Claire, de la universidad. Tuve un hijo, tu hijo, hace 10 años. Lo mantuve en secreto, pero necesita ayuda ahora. Yo. Me quedé helado, conteniendo la respiración, sus palabras agudas, surrealistas. Consulté a Sofía, su voz firme, su apoyo cálido, y lo conocí. A Daniel, sus ojos brillantes, sus preguntas agudas, y sentí una atracción,
un vínculo, un desafío. Comenzamos a construir, lenta y cuidadosamente, y lo sentí. Una complejidad, un crecimiento, una familia en expansión. Me paré en el estudio, el aroma a pintura y papel llenaba el aire, y miré a Ethan, Daniel, Sofía, sus sonrisas cálidas, su presencia reconfortante. Pensé en el pasado, su dolor, sus lecciones, y no sentí ira, ni tristeza, solo paz, una vida recuperada, un legado redefinido. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, su calor suave, su brillo intenso, y supe, en el fondo, que esto no era un final, sino un resplandor, un nuevo comienzo. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Nos encantaría escuchar tu historia. No olvides dar me gusta, suscribirte y tocar la campana para más historias de Inspired in Audio. Estate atento a la próxima.